Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio voy a hablarles de un blend Scotch Whisky y les presento el Whyte & Mackay triple maduración. Aunque Whyte & Mackay Distillers fue fundada en Glasgow en 1882, su historia comienza en 1844, cuando se funda la firma de Allen y Pointer que James Whyte administró. Poco después de establecer su propia compañía, James Whyte y Charles Mackay lanzaron rápidamente su propia mezcla patentada, como Whyte & Mackay Special, como una alternativa al coñac que en ese entonces era muy consumido en la ciudad de Glasgow. A medida que crecía la población de Glasgow por la inmigración proveniente de las Highlands, Irlanda y el resto de Europa, crecía la popularidad de este whisky. Las ventas fueron impulsadas en gran medida por las exportaciones a los Estados Unidos y la Commonwealth hasta 1939. Después de la guerra, se hicieron más esfuerzos para construir la marca en el Reino Unido. La compañía ha sido pionera en marketing y ganó mucha publicidad en el pasado por su innovación. En 1963 introdujo la botella de 40 onzas líquidas, una medida que fue rápidamente adoptada por el resto de la industria. En 1982 era la séptima marca escocesa más grande en su mercado local, con una participación del 5%. Y hoy en día sigue siendo la mezcla escocesa más popular en Glasgow y al oeste de Escocia. En 1960 adquieren la destilería Dalmore y en los años siguientes se hacen cargo de las destilerías de Malta Fetter Cairn, Tamnabulin, Jura y la destilería de granos Invergordon. A través de numerosos cambios en la propiedad corporativa, la marca ha sobrevivido intacta y recientemente ha sido revitalizada con un empaque y una presentación revisados por Richard Patterson, Master Blender de la firma y cuyo nombre es sinónimo de la marca. Desde el 31 de octubre de 2014, Whyte & Mackay ha sido propiedad de Emperador Inc., una empresa filipina. Además del blend que voy a catar, hoy en día comercializan el Whyte & Mackay Light, un licor de 21.5% ABV, que es una mezcla de whisky y de jerez. Producen el blend que se envía a las bodegas de González Vías, en España, para darle un finish en barricas de Jerez Oloroso y Pedro Jiménez, el cual es embotellado como whisky Nomad, del que pueden ver la cata en mi canal. Pero aún se pueden conseguir botellas de la edición anterior de este blend, conocido como Glasgow Special, del cual también hablamos en el video con mi amigo Toto, y de las ediciones de 13, 17 y 30 años. La marca ha sido embotellada en una serie de expresiones a lo largo de los años, incluyendo una serie deluxe de 8, 12 y 21 años y una edición limitada de 22 años. Durante la década de 1980 se encargó una jarra de cerámica Whyte en forma de maceta terminada con oro de 22 quilates y llena con 1 litro del blend deluxe de 12 años. En 1981 se embotella una jarra de boda real, también de la serie deluxe de 12 años, para celebrar la boda de Lady Diana Spencer y el príncipe Carlos. En el 2019 lanzaron una edición especial de un blend de 50 años para celebrar el 175 aniversario de la firma. Este blend es el resultado de una mezcla de 35 whiskies de malta y 6 de granos. La clave de su éxito está en su proceso de triple maduración. En primer lugar, se añejan por separado los 41 whiskies. Luego, el whisky de malta es mezclado en barricas de jerez y dejado madurar durante varios meses. Y por último, el blend de maltas se casa con los whiskies de granos en barricas de jerez para que finalice su maduración. Entre las maltas que componen este blend vamos a encontrar Dalmore, Fetter Cairn, Tamnabulin y el whisky de granos provenientes de Invergordon. Se presenta en una botella clásica con una etiqueta de color negro, con letras en color blanco, plata y rojo, donde nos informan que es un producto escocés, la marca, el emblema de los dos leones y que se trata de un blend Scotch Whisky con una triple maduración y que viene a 40% ABV y que el contenido es de 70 centilitros. En el frente, por encima de la etiqueta, en sobre relieve nos informa el año del establecimiento, 1844. En la parte de atrás nos hablan del proceso de triple maduración, la capacidad de la botella,
el porcentaje de alcohol y en sobrerelieve la firma de la marca. Luego de esta presentación, veamos qué nos da este whisky. Color, un caoba suave con reflejos dorados, algo brillante, mucho. La nariz, suave, muy suave, algo cálido, cierto frescor también, muy agradable, algo dulce, miel, algo de chocolate con cereal por ahí, muy escondido, un mazapán, frutas con una naranja, pero una naranja como un poco amarga, medio pasada por ahí. El alcohol no se siente, no, para nada, no molesta, como algo por ahí de tabaco también. Una mezcla de aromas. Vamos a la boca. Muy suave, muy fresco. La verdad que es un whisky muy fresco, muy agradable, ligero. Desliza también muy fácil por la boca, ¿sí? Es una cosa mucha suavidad, muy rico el frescor que se le siente al tomar. La boca refresca la boca. Unas notas de picante también por ahí, no mucho, muy suave. Unas frutas dulces, mermelada, tal vez en nariz eso que sigue como naranja amarga y demás, pues como una mermelada de naranja, no dulce, sino más tirando una cosa un poquito más amarga. Eso por ahí era lo que estaba sintiendo. Mermelada. Algo de tabaco también. Café. Le puede sentir algo de café. Pero un chocolate, y también chocolate con frutos rojos. Muy interesante, queda mucho. Al final hay unas notas de café dando vuelta y algo de tabaco. Al final. Corto. Pasa muy rápido, se desliza muy rápido por la boca y baja muy rápido. Lo que queda un poco persistente es algo de chocolate y esas notas de café. La verdad, las notas de café quedan y el frescor, la verdad, muy fresco. Y ahí después se empieza a sentir, si vamos tomando más, empieza a quedar más la sensación de un picante, pero un picante como más mentolado, por eso la frescura también, ¿no? Daría la sensación. No un picante de especias, sino picante más de un mentol. ¿Qué pasa si le agregamos agua? La nariz. La nariz se siente más suave, más rico. Más agradable, bajó ese aroma que había ahí que parecía como una naranja amarga, una naranja pasada, se atenúa muchísimo, se siente más por ahí el chocolate y el dulce, mucho dulzor. Bien, el agua le ayuda a poder bajar ese aroma de naranja o esa cosa medio amarga que se sentía, pero ahora lo hace mucho más agradable, mucho más equilibrado. Vamos ahora a la boca.
La boca se lo siente ya muy acuoso, la verdad. Pensá que tiene un 40% nada más y se siente como suave, y ahora mucho más liviano todavía se lo siente, pasa muy rápido. Pierde cierta frescura, ya ahí no se lo siente tan fresco. Se nota más intensa las notas de café, un café fuerte, café negro fuerte. Esa sensación de frescor, el picante, fresco, también se pierde. Queda muy presente las notas de café y tabaco. Y ahora el final. Está bien, bueno, obviamente se hace mucho más corto todavía, ya que se había suavizado, se queda más liviano. Y también persiste esas notitas de café. Está agradable. Estamos ante un whisky muy bien equilibrado, tanto en nariz como en boca, pero sin demasiada complejidad, por lo que es una excelente opción dentro de los whiskies económicos. Es un whisky ideal para los que recién comienzan y no tienen mucho dinero para gastar. También para preparar tragos, para cocinar. En mi cuenta de Instagram puedes ver algunas recetas, y para acompañar una picada con amigos o una rica torta de chocolate. Si les gustó el video, no se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. Le doy 3 y medio tintos. A disfrutarlo. Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio voy a hablarles de un blend Scotch Whisky económico. Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio voy a hablarles de un blend Scotch. Bueno, esta marca era la séptima en ventas en Escocia y la más grande en su mercado local, con una participación del 5%. No, cualquier cosa. Pero no quiero repetir la marca. Hoy en día sigue siendo la mezcla escocesa más popular en Glasgow y al oeste de Escocia. ¡Ay! Producen el blend que se envía a las bodegas de González Bypass en España. Ay, Bypass, qué boludo que soy. Bypass me tienen que hacer a mí. Bypass cerebral. Producen el blend que se envía a las bodegas. Ay, uy, te parecen. Últimamente no venía haciendo bloopers. Esto va a estar lleno de bloopers. Durante la década de 1980, Whyte & McCain encargó un